temprano, ya que no vendría a ser lo mismo, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Antes de iniciar la presentación, hacerles recordar de que ustedes pueden activar su audio para poder realizar algún comentario, de repente si es que quieren participar y sobre todo interactuar. Si no interactuamos, no nos vamos a conocer. Si no nos conocemos, no vamos a aprender de cada uno, porque de eso se trata una clase. La clase consiste en que tanto el orientador, que soy yo, y ustedes, la que reciben la orientación, tenemos que ir compartiendo ideas, ya sea para poder mejorar, recordar o tal vez para también compartir experiencias, ¿ya? Eso es lo que, no, que, eso es lo que nosotros queremos formar en este grupo. Entonces, Madeleine, Ana, Marlene, Jared, no sé quién es Ferretería Kendall. A ver, vamos a renombrar, por favor. Vamos a iniciar con nuestra clase o con la presentación. Bien. ¿Me confirman si es que pueden visualizar en sus pantallas? ¿Me pueden apoyar en esa parte? Sí. Confirmen si es que pueden visualizar. A ver. Ya, perfecto, Madeleine. Entonces, empezamos. Gracias, Madeleine. Bien, ¿qué objetivos se buscan lograr en una primera etapa en cuanto al desarrollo? Bien, hoy día vamos a conocer cuáles son las etapas del desarrollo y sobre todo, la más que importancia, poder conocer las características de cada una de ellas. Pero antes de ello, vamos a conocer los puntos más importantes y resaltantes. En primer lugar, buscar las habilidades adaptativas. Bien, cuando hablamos de habilidades adaptativas, se refiere a que el niño, o en este caso el ser humano, puede fácilmente adecuarse al lugar, a la persona, al estímulo y a todo lo que va a beneficiar en cuanto a la obtención de lo que va aprendiendo o de lo que va a ir recepcionando. Entonces, nosotros somos seres humanos adaptables, somos moldeables en la primera etapa. Recuerden que de 0 a 6 años, el ser humano es totalmente, vuelvo a repetir, ¿no? Moldeable, debido a que está en la capacidad alta o en un periodo sensible para poder recepcionar de manera inmediata todo lo que va obteniendo a través del guía. El guía puede ser papá, mamá, hermanos, familia, maestros, etc. Bien, y esto permitirá de que pueda seguir desencadenando o pueda seguir desarrollando sus habilidades. El día de ayer estuvimos hablando también mucho de este punto, pero como les digo, estamos empezando o retrocediendo un poco desde donde comienza la secuencia o desde donde viene el inicio de esta palabra, habilidades, capacidades, etc. Ahora, reduce las conductas disruptivas. ¿A qué se refiere ello?
Las conductas disruptivas justamente es la forma en la que de una manera negativa un niño empieza a tener como respuesta a la falta de manejo de la frustración. Recuerden que en la primera etapa los pequeños están en un momento de aprender, pero también en un momento de poder manifestar sin tener en cuenta de repente yo estoy haciendo mal o estoy haciendo bien, manifestar su incomodidad o manifestar su insatisfacción a través de las rabietas. Entonces, cuando nosotros vamos observando los pequeñitos de 2 y 3 años que todavía no manejan, porque obviamente todavía su cerebro es inmaduro, entonces la información de mantener el control, eso se va a ir dando con el tiempo, siempre y cuando los guías ya mencionados les ayuden a poder manejar la autorregulación. ¿Correcto? Vamos a de repente también observar que cuando un niño de esta etapa básica de 2 a 3 años no tiene un buen abordaje frente a sus conductas o frente a las rabietas, el abordaje inadecuado vendría a ser, por ejemplo, que mamá, papá o los cuidadores lo castiguen de repente físicamente, de repente verbal o de repente incluso hay algunos cuidadores o padres piensan de que de esa forma van a poder controlar estas conductas. Pero al contrario, lo que hace es que esa etapa no se difumine o no termine y bueno, tenemos como consecuencia un niño totalmente rebelde, negativo y que no está presto a seguir indicaciones u órdenes de una autoridad. Incrementar el desarrollo cognitivo, funciones mentales y ejecutivas. Bien, el desarrollo cognitivo se va dando no solamente a través de estímulos, sino también a través de la exploración. Entonces, cuando un niño tiene una buena intervención en las áreas de su desarrollo, o intervención, disculpe, tiene un buen estímulo frente a las áreas del desarrollo y sobre todo en esta parte, el niño se vuelve más curioso, el niño siempre va a querer buscar la información a su forma y de esa manera también va desarrollando otras funciones mentales, ¿no? Ahora, mejorar la calidad de vida de la persona afectada y de su familia. En este caso, un niño que necesita tanto estímulo como atención va a tener mejores resultados, no solo en el desarrollo, sino también que la familia va a estar preparada. Y la familia es la base para que este niño pueda continuar de forma progresiva, todo pues, mejor dicho, que este beneficio pueda continuar de forma progresiva, ya que la familia es quien pasa más tiempo, obviamente. Y también una sesión o 2 sesiones o 3 sesiones no es suficiente. Entonces aquí tanto padres como otros parientes que viven alrededor del niño tienen que estar totalmente empapados del tema para poder seguir esa línea. La intervención socioambiental, el abordaje de la familia que incluye terapias. Bueno, en realidad las terapias pueden ser incluidas siempre y cuando hay una observación directamente por el especialista. ¿Qué especialistas son los que pueden dar algunas sugerencias sobre las terapias? Puede ser un neuropediatra o el mismo pediatra o también un psicólogo infantil. En este caso, estas son las 3 personas que van a conectar la información para que pueda darse una, no secuencia, sino una intervención con las terapias que se requiere según el área que está afectada. Propiciar un ambiente estructurado y anticipable. Bueno,
Definitivamente que cuando un pequeño ingresa, o una familia, papá, mamá, junto con el pequeño, ingresa a un grupo de estimulación o atención temprana, el, no se refiere solamente al ambiente de la parte de la infraestructura o de los materiales, sino que durante el tiempo de las sesiones, todas las actividades están ya anticipadas de qué es lo que va a realizar este bebé o este niño o este infante. ¿Bien? ¿Para qué sirve esta actividad? ¿Qué es lo que se va a lograr? ¿Qué es lo que se va a rescatar? ¿O qué es lo que se va a mejorar? Prevención de cambios, en este caso, de cómo van a ir observando los padres la evolución de, por ejemplo, como el caso que les acaba de comentar del pequeño que tiene retraso de lenguaje, y bueno, cómo se puede ayudar a que este desarrollo o estos estímulos puedan ir mejorando en su vocabulario, ¿no? Enseñar sistemas de control y regulación con personas. Bueno, en realidad, el, los programas lo que va a permitir es que tanto en un programa de atención como de estimulación permitirá de que los pequeños puedan tener no solo el control a nivel conductual, sino también regulación frente a algunas conductas que no son propias de repente de un niño neurotípico. ¿Qué conductas no son propias? Por ejemplo, si es que observamos que un niño aletea, o de repente que está constantemente de un lugar a otro, o de repente que se empieza a dar información, o mejor dicho, cuando está en una situación de mucha tensión, de repente se come las uñas, o de repente quiere golpearse la cabeza, y eso no es propio de los niños con autismo. Puede incluso ser de un niño neurotípico, un niño entre comillas normal, porque no existe el término normal, ¿ya? Muchas veces por el mal manejo de la conducta, los niños tienden a manifestar de una manera ya sea violenta, pero no porque el niño sea malo, sino porque como no está en su información a nivel neuronal, la información de, bueno, yo sé que tengo que esperar, o bueno, mamá, papá me ha dicho de que dentro de un rato, o mamá, papá me ha dicho que no me lo puede dar porque me porté mal o porque estoy enfermo, entonces ya, no voy a insistir. Pero para poder lograr esto, justamente se tienen que trabajar este punto, regulación. Sistemas de comunicación, la manera de cómo, no solamente a través del lenguaje verbal, sino a través también del lenguaje no verbal, para poder tener una mejor forma de llegada con el niño. Ahora, esto no entiendo cómo es que se maneja el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Bueno, si tenemos un pequeñito que todavía no está hablando, bueno, de repente, bueno, vamos a empezar por un bebé, ¿no? Entonces, ¿cómo la mamá sabe que este pequeño tiene una necesidad? Puede ser cambio de pañal, de repente que le duele la pancita, o de repente que tiene hambre, a través del lenguaje no verbal, que vendría a ser el llanto. ¿Bien? Entonces, bajo estos puntos, los que están alrededor de este pequeño van a ir conociendo y también manejando esos momentos con el pequeño para poder atender sus necesidades. Entonces, el sistema de comunicación permitirá de que el pequeño pueda ser tanto atendido como también comprendido. Generar experiencias positivas en el aprendizaje. Bueno, en realidad el aprendizaje en la primera etapa de 0 a 3 años tiene que ser muy, pero muy motivadora, didáctica,
y también lúdica, porque cuando nosotros entregamos esta forma de orientación, va a ser mucho más accesible frente a cualquier forma de enseñanza. Por ejemplo, ¿no? La escuela antigua, ¿cómo enseñaba a los niños? ¿No? A través del régimen, a través de la autoridad, a través de la, ¿cómo se puede decir? De repente de compensaciones, ¿ya? Y también de cierto punto hasta chantajes, ¿ya? Si tú no te sientes, yo no te doy esto. O si tú no terminas de escribir tu tarea, yo no te voy a dejar ir a recreo. ¿No? Entonces, esta forma, cuando se le acostumbra a un pequeño a recibir ese manejo, bueno, siempre va a buscar esa información. Bien, y cuando de repente ve que hay otra forma de poder llegar a él, no va a tener mucha recepción ni tampoco mucha accesibilidad, porque ya se acostumbró a un estilo. Entonces, desde la primera etapa, desde que un bebé, un infante está en un programa de estimulación o atención, tiene que ver de que el aprendizaje es totalmente divertido. Y de esa manera también va a poder recibirlo cuando va creciendo y va entrando en la etapa preescolar y así sucesivamente. Aprendizaje sin errores. Aprenden por asociación y repetición. Un programa de estimulación y atención no es secuencial de esta forma. O sea, por ejemplo, esta semana vamos a aprender el rojo, la otra semana el azul. No. Un aprendizaje frente a estimulación y atención es constantemente, ¿cómo decirlo? Yo le voy a enseñar al niño, pongamos un ejemplo ya, le voy a enseñar al niño a rodar, ¿bien? Durante todo este mes voy a trabajar este objetivo, que el bebé aprenda a rodar, ¿bien? O que el infante aprenda a rodar. Pero voy a entregar diferentes formas de actividades, de repente diferentes estrategias, pero que al final me va a ayudar a completar ese objetivo. ¿Bien? Entonces, sí, es repetitivo, ya, es una constante, pero se tiene que trabajar con diferentes materiales o diferentes estrategias. Proporcionar actividades con sentido, reforzando su esfuerzo. Bien. Ahora, vamos a conocer cuáles son las 4 principales áreas del desarrollo que permitirá que este bebé o este infante pueda, cuando nosotros, es como decir, ¿no? Cuando un joven está preparado para poder postular a la universidad, bueno, va a tener más confianza, más seguridad y obviamente si ha recibido buenas herramientas de enseñanza, entonces podría ingresar a la carrera que él desea. Bien. De la misma forma, es un bebé y es un infante. Cuando las 4 áreas principales del desarrollo están conectadas, así como lo vemos, una con otra, entonces este pequeño no tendrá ningún problema para el aprendizaje, para la atención, para la concentración, para la regulación de su conducta, para el manejo de vocabulario, para también tener habilidades sociales, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, vamos a conocer cada una de estas áreas. Ahora, antes de ver cada una de ellas, ¿qué sucede si, por ejemplo, una de estas áreas todavía no está dentro de la línea del desarrollo? ¿Cómo es esto? Pongamos, un infante de 2 añitos, ¿bien? En el comportamiento, bueno,
hay un buen manejo por parte de los padres, entonces el pequeño está aprendiendo a controlar sus impulsos en el momento de la rabieta. ¿No? Puede existir un ratito, pero no es algo que se desborde. ¿Bien? En la parte cognitiva, el pequeño recepciona muy bien información, sigue indicaciones, entonces ejecuta órdenes, perfecto. En la parte social, el niño pues es muy amable, de repente quiere jugar con todos, pero ¿qué pasa si en esta área todavía no se desarrolla? De repente todavía no menciona ni una palabra o de repente no intenta vocalizar alguna de ellas, algunas sencillas. Entonces, ¿qué pasa? Este niño, para poder terminar de cerrar estos 4 puntos de su desarrollo, bueno, va a tener dificultad para poder desenvolverse, desarrollarse o hasta incluso para poder aprender más o de repente para poder manifestar alguna necesidad. Entonces, durante el tiempo que no es abordado, este pequeño tal vez en el camino puede ser que como no se siente escuchado o como ve que no logra interpretar su necesidad, entonces si de repente en esta parte observamos a un pequeño tranquilo, un pequeño obediente o qué sé yo, y comienza a crecer y observa que solamente mamá y papá lo entienden cuando grita o cuando llora, entonces se va a acostumbrar a comunicarse de esa manera, ya que no ve otro recurso más para poder expresar lo que piensa o lo que siente. ¿Bien? Por eso es importante que cada uno de estos puntos estén ligados. Entonces, vamos a conocer cuáles son las funciones cognitivas. Bien, es un sistema complejo y dinámico que nos permite organizar y utilizar la información para poder desempeñarnos en el entorno que vivimos. El desarrollo cognitivo es susceptible a modificación gracias a la plasticidad cerebral. A ver, pregunta, ¿qué es la plasticidad cerebral? ¿Alguna de ustedes ha escuchado este término plasticidad cerebral? A ver, Magdalena Carvajal dice, o sea, de 0 a 6 años tiene más capacidad de entender, de recepcionar, claro. De 0 a 6 años, el pequeño está en 2 etapas. La primera etapa, que es de 0 a 3, y la segunda etapa de 3 a 6. Entonces, cada una de estas etapas, que son las etapas de oro, permitirá de que, por ejemplo, si es que este pequeñito tiene dificultades para poder comunicarse, entonces tiene todavía el tiempo hasta los 6 años para poder ser abordado, para poder ser estimulado. Pasados los 6 años ya es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque ya se termina toda la formación en esta etapa de 0 a 6 años. El cerebro prácticamente ya ha tenido toda, como decir, no sé si ustedes han escuchado esta frase muy conocida que dice que el cerebro del niño es como una esponjita. Bien. Entonces, de 0 a 6 años, esa esponjita está totalmente disponible. Como les decía, eso se llama periodo sensible o justamente ese término que estábamos escuchando, plasticidad cerebral. Entonces, a ver, Marlene, Madeleine, Ana, no sé quién es Ferretería Kendall. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el término plasticidad cerebral? Y si es así, ¿qué significa para ustedes bajo sus propias palabras?
A ver, Ana Cecilia. Ya, a ver. Cuando escuchamos el término plasticidad cerebral, se refiere a que el cerebro, cuando recibe un estímulo, por ejemplo, ¿no? Cuando aprende, pongamos, a ponerse los zapatos, la acción que va realizando la mamá, la acción que va propiciando para que este pequeño lo pueda hacer, en el momento que observa tanto el movimiento, la manera de cómo colocarlo, automáticamente el cerebro empieza a entretejer o unirse entre neuronas para poder buscar, recordar, recepcionar y ejecutar la información. ¿Bien? Yo veo que todos los días mi mamá me pone así los zapatos, entonces yo voy a intentar hacerlo. ¿En cuánto tiempo? En verdad que un pequeño de 0 a 3 años aprende en menos de una semana una actividad significativa. Y ustedes cuando observan a los pequeños, aprenden muy rápido, es muy inteligente. No es propio de un solo niño, sino que todos los pequeños de 0 a 3 años aprenden rapidísimo. ¿Ya? Y esto es gracias a la plasticidad cerebral, a esas conexiones entre las neuronas que van a formar como una pequeña malla para poder recepcionar la información. También se da, por ejemplo, si es que un niño, pongamos, que tenga algún problema cerebral, de repente nació con una parálisis cerebral leve y recibe terapia, recibe estimulación, recibe intervención temprana, etc., etc., gracias a que todavía ese cerebrito está prácticamente, como decir, nuevo, todas esas conexiones a nivel de neuronas, o sea, todas esas conexiones neuronales, rápidamente va a poder abordar a esas áreas que de repente están dañadas debido a algún problema en el nacimiento o un problema durante el tiempo de gestación, etc. Bien, entonces eso también es gracias a la plasticidad cerebral. Entonces, la plasticidad cerebral nosotros lo obtenemos hasta el día que prácticamente fallecemos, pero en mayor proporción y en mayor rapidez y en mayor cantidad de uniones se da desde los 0 a 6 años. De 6 años en adelante sí se da, pero de una manera muy lenta, ¿ya? Muy lenta. Por ejemplo, si nosotros aprendemos un idioma a partir de pues, no sé, yo decidí estudiar inglés a los 46 años, ¿bien? ¿Puedo aprender? Sí. ¿Me voy a demorar? Sí. Me voy a demorar tiempo. ¿Por qué? Porque todavía, pues, sí existe todavía la plasticidad, sí existe la conexión, sí existe la conexión sináptica, todo, pero ya no es tan rápida y tan veloz como cuando éramos pequeños. Por eso se dice que un pequeño puede aprender hasta 5 idiomas en esta primera etapa, de 3 a 6 años. ¿Ya? Es mucho más fácil de que puedan recepcionar la información, gracias a que todavía el cerebro está presto a seguir recogiendo, a seguir captando. ¿Por qué? Porque todavía no tiene experiencias, todavía sus vivencias son básicas, ¿bien? Todavía el niño está descubriendo el mundo, está explorando el mundo. Cuando ya pasa esta etapa, ya tiene experiencias, ya tiene exploración. Entonces, con lo que tuve en esos 6 primeros años,
es con lo que yo me voy a seguir defendiendo en el transcurso de mi vida. ¿Okay? No sé si en esta parte se entendió, si de repente desean otro ejemplo más, porque sí, es muy importante que ustedes puedan conocer estos puntos para que podamos continuar con las siguientes clases, que también vamos a seguir aprendiendo muchísimo acerca de desarrollo, acerca de cómo nuestro cerebro es tan fabuloso para el aprendizaje. ¿Bien? Ahora, yendo a ¿qué funciones cognitivas son importantes? Primero, disculpe, ¿por qué son importantes las funciones cognitivas? 1, porque ayudan a mantener las capacidades mentales. ¿Bien? 2, evita el aislamiento del entorno. ¿A qué se refiere? Un niño que tiene información rápidamente puede estar en cualquier lugar y poder ejecutar lo que aprende. ¿Cómo es esto? Pongamos, el niño en casa aprendió a comer, aprendió a cambiarse de ropa, aprendió a ir al baño. ¿Bien? Entonces, con estas 3 habilidades, fácilmente, o con esas 3 capacidades, fácilmente yo voy a poder desenvolverme en cualquier lugar. Si me voy al nido, yo voy a poder ir al baño, voy a poder decirle a mi maestra, Miss, quiero pichi, o qué sé yo. Puedo sentarme, puedo comer con mis compañeros, puedo también ponerme mis zapatos, ponerme mi ropa. Entonces, este pequeño no va a ser un ser antisocial, sino un ser social. ¿Por qué? Porque las funciones cognitivas se está dando de manera correcta, de manera óptima en el ambiente que se está desenvolviendo. ¿Ya? También, gracias a esto, aumenta la independencia, porque si el niño aprende a ser autónomo, como lo que ayer aprendimos, bueno, definitivamente en cualquier lugar donde pueda estar, este niño no va a necesitar que siempre esté el adulto detrás de ellos, ¿no? Por ejemplo, si es que se van de repente a la casa de un pariente, o se van de paseo, o de repente, no sé, pues sale con algún familiar, este pequeño no va a tener ningún problema para poder disfrutar, para poder hacer las cosas que sabe y que también va a ayudar a que pueda seguir aprendiendo otras cosas más. Cuando un niño se va de paseo, prácticamente, ¿qué es lo que hace? Corre, explora, el niño pues quiere relacionarse con otros niños, empieza a, de repente, si es que necesita algo, lo va a manifestar. Entonces, no va a haber ningún problema en que el adulto tenga que llevarle de la manito, tenga que estarle diciendo, toma, come, o ven, lleva esto, o mira, vamos a jugar con tal niño, lo voy a mover. No, el niño ya prácticamente es un adulto en miniatura. ¿Ya? Puede hacer lo mismo que un adulto. Según Montessori, dice que el niño de 3 a 5 años puede lograr imitar toda una actividad diaria tal cual hace un adulto. Lo malo está que el ambiente no está preparado para este niño. ¿Bien? No está preparado, de repente, un espacio donde el niño, por ejemplo, pueda hacer sus alimentos, de repente donde pueda tener las herramientas para poder limpiar, para poder ordenar, o de repente este pequeño pues no pueda servirse de repente sus líquidos solo. ¿Por qué? Porque todo está en el mundo del adulto. Entonces, si el adulto comprende que este pequeño pues está aprendiendo como él,
Entonces, tiene que adaptar el ambiente para que pueda también ser mucho más independiente de lo que se espera. Y definitivamente también las funciones cognitivas son importantes porque reduce el estrés. Que los niños pequeños que también se estresan, sí, también se estresan. ¿Ya? Ningún ser humano puede decir, no, ese niño nunca se estresa. Los bebés se estresan, los niños, los infantes se estresan. A ver, pregunta, ¿cómo creen ustedes? A ver, voy a dirigirme a cada uno. ¿De qué forma Marlene o Madeleine, de qué forma creen ustedes que un niño se estresa? A ver, Madeleine pregunta, ¿cuántos idiomas puede aprender un niño si doy por ejemplo? Un niño puede aprender de 5 hasta más todos los idiomas que quiera. Todos los idiomas que quiera, que pueda. Siempre y cuando el pequeño haya desarrollado la capacidad de su lenguaje inicial, ¿no? En este caso, pues el castellano podría ser, pues, es un niño que vive en Latinoamérica, pero puede desde los 3 a 5 años aprender cualquier idioma. Vuelvo a repetir, gracias a la plasticidad cerebral. Ahora, ¿de qué forma, a ver, Marlene, ¿de qué forma crees tú que un niño, un infante se puede estresar? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marlene? Un niño se puede estresar, como estamos hablando de 0 a 6 añitos, se puede estresar cuando también no nos damos cuenta cuando su pañal está mojado o no le damos el juguete favorito que ellos así con la manito señalan, o también cuando el niño hay veces quiere salir al parque o lo tenemos encerrado en casa nomás, hay veces las mamás, ¿no? Por protección no le sacamos al parque, que pues se puede enfermar. Entonces, esos son los que puede causar al niño un estrés. Gracias. Perfecto, Marlene, muchas gracias. Bueno, y definitivamente el estrés lo que causa es una sustancia llamada cortisol. Y el cortisol también no ayuda al desarrollo de las conexiones neuronales, porque creen que los niños pandemia, los que nacieron en pandemia y los que vivieron la pandemia, tuvieron y tienen algunos problemas en su desarrollo debido a que estuvieron estresados con el encierro. El adulto, bueno, ya es ya, como decir, ya conoce cómo es, ¿no? De repente ya conoce cómo poder lidiar un poco con el aburrimiento, poder lidiar un poco con A ver, Madeleine, por favor, vamos a silenciar tu audio. Gracias, Madeleine. El adulto ya sabe cómo poder manejar el aburrimiento, ¿bien? Pero un pequeño, un bebé, un infante, no. Entonces, durante el tiempo de encierro, desde el primer punto que todos los días hacía lo mismo, todos los días veía televisión, todos los días escuchaba de repente a mamá, papá pelearse porque sí, se observó que hubo un alto índice de separaciones, de divorcios, de suicidios, etc., debido a la presión, al miedo y todo lo que hemos vivido. Y un pequeño que ha presenciado todos estos escenarios, ha vivido en alta tensión. Bien, entonces ocasionando que dando apertura de que este pequeño no pueda desenvolverse bien, sobre todo en el área cognitiva y en el área social. Entonces todo eso también definitivamente va junto con las otras áreas, el lenguaje, el motor, etc. Por eso es que
Nosotros cuando observamos que un niño constantemente está gritando, constantemente está tirando cosas, o de repente no se acerca mucho a otras personas, o también hay ciertas variaciones en su alimentación, o peor aún, se orina en la cama, de repente no controla esfínteres, estamos observando a un niño estresado o también un niño con indicios de depresión. Entonces, las funciones cognitivas justamente permite que el pequeño pueda ir reduciendo el estrés o el manejo de la frustración. Ya, el manejo de la frustración es básico abordarlo y trabajarlo en esta primera etapa. Ya, vamos a aprender también con estrategias para esto. Entonces, a ver, no se observa acá. Bien. Comunicación. La comunicación es la habilidad de transmitirle un mensaje a otra persona. Comunicar es más que hablar, implica un contexto social entre dos o más personas, el emisor y el receptor. Por ejemplo, en este caso yo soy la emisora y ustedes son las receptoras o los receptores. Cambio de roles es permanente. El lenguaje es un conjunto de símbolos y signos que se utiliza entre dos personas. Entonces, por ejemplo, acá tengo un tacón rojo, un ejemplo. Para los niños con TEA o con trastorno espectro autista, es difícil comprender y procesar información puramente verbal. Bien, por ejemplo, un niño que tiene retraso de lenguaje no va a poder comunicar, no va a poder tampoco procesar bien una información para poder manifestar lo que desea. Entonces se va a comunicar a través de repente gestos, de gritos, qué sé yo. ¿Okay? Un niño que no tiene ningún problema en la comunicación, que tiene un vocabulario de acorde a su tiempo, puede fácilmente informar, decir, refutar, opinar. ¿Ya? He visto niños de 3 años, los he escuchado y parecen pues unos adultos. ¿Ya? Expresan, tienen soluciones. Hace 3 semanas estuve con mi sobrino que tenía 3 años y estábamos jugando y uno de los adornos ya estaba roto, pero yo le digo, mira, se rompió, pero ya estaba roto, sino que quería ver su reacción. Y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque tiene 3 años. No sé, le digo, yo lo rompí, le voy a decir a tu abuelita que yo lo rompí. Y me dice, no, tú no lo has roto. Calé lo rompió, o sea, le echó la culpa a su hermano. Y yo, no, Calé no lo rompió, le digo, yo lo rompí. No, tú no lo has roto. Vino otro niño y lo rompió. O sea, bien, con 3 años, su forma, su lenguaje pragmático está bien desarrollado. Su búsqueda de solución también, porque lo que él no quería es que yo me echara la culpa y que tal vez su abuelita se moleste, ¿no? Y entonces, ¿qué le decimos a tu abuelita? Le tenemos que decir la verdad. Y se me acerca y me dice, eso ha estado roto hace tiempo. Me dice, sí, sí, hay que decirle eso a la abuelita. Digo, pero estamos mintiendo. No, hay que decirle que eso hace tiempo ha estado roto, pero así con preocupación, un poquito ¿no? Como decir, de complicidad. Entonces, con 3 años, ¿bien? Que podríamos de repente asemejarlo a la forma de comunicación de un niño de 8 años, o de 6 años, o de 7 años. Entonces, su comunicación está dentro del tiempo esperado, ¿no? Está dentro de la etapa de 3 añitos a 4 añitos.
Pero un niño que tiene problemas de comunicación, como en el caso de un niño con TEA, o de repente en el caso de un niño con retraso de lenguaje, ya no va a poder tener esa practicidad para poder buscar la parte lógica, la solución y el vocabulario necesario como para poder expresar, para poder comunicar. Entonces, es muy importante que nuestros niños, por ejemplo, de 3 a 6 años, puedan tener esa velocidad de palabras, velocidad de solución. Se le conoce como dentro de las áreas del lenguaje, el área pragmático y el área semántico. Ya tiene que estar alineado junto con su edad. Pero si observamos que tal vez el niño no tiene esas habilidades de comunicación, bueno, ustedes, nosotros como maestras, nos vemos en la obligación de poder decirle a la mamá, papá o quien sea el tutor de ese pequeño que vaya por una observación. Ojo, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Nunca vayan y le digan a la mamá, llévelo a terapia de lenguaje. Jamás. Porque nosotros no somos las especialistas indicadas para poder hacer ello. Lo que nosotros debemos darle como primera referencia a los padres cuando tenemos este tipo de observación es decirle, llévelo a su pediatra. Bien, porque el pediatra va a observar de repente si es que este niño tiene un problema orgánico, de repente tiene el frenillo lingual de repente muy pequeñito, o de repente pues puede ser que el paladar esté muy alto, o de repente puede ser un niño que tiene problemas de constantes alergias, y de repente pues el niño, bueno, por distintas razones respiratorias puede ser que no tenga mucha agilidad en el movimiento de su lengua debido a que hay una malformación de repente del arco. O sea, en verdad son muchas observaciones que tendría que hacerlo ese especialista. Bien, y ese especialista es quien va a decirle al padre o padre qué es lo que necesita este pequeño. Lo que nosotros siempre debemos indicarle a la mamá o al papá es consulte con su pediatra, bien, con el doctor. Nada más, no, llévelo a terapia de lenguaje o llévelo a terapia física, no, porque la mamá o el familiar siempre va a estar dispuesto a lo que la maestra le dice, en verdad. Y cuando yo he tenido casos de niños que han llegado al consultorio o que han llegado desde el consultorio en el trabajo, y le pregunto, ¿quién le recomendó la terapeuta de lenguaje? La maestra. Ya. Bien. Pero de repente ese niño no necesitaba solamente terapia, de repente necesitaba una evaluación por el pediatra, y el pediatra de repente no le sacaba terapia de lenguaje, de repente le sacaba ocupacional, de repente le sacaba física, de repente le sacaba psicológica, etc. Por eso nosotros tenemos que siempre mantener nuestro margen. Pediatra. Y así hay una observación un poquito más notoria, con más señales de alerta, neuropediatra. Pero cualquiera de estos dos. Bien, entonces no cometamos ese error, porque muchas mamás van directamente a un terapeuta de lenguaje, y a la larga el niño no necesitaba solamente eso, necesitaba otras áreas más para abordar. Vamos a observar los 4 puntos. El desarrollo esperable, o sea, lo que un niño, entre comillas, sin ningún problema, sin ningún antecedente, es capaz de interactuar con intencionalidad, una reciprocidad de comunicación, comprende causa y efecto. ¿Qué es lo que sucede si yo hago esto? El niño inicia señales de comunicación, responder con propósitos a las señales. El niño usa múltiples modalidades sensoriales para comunicarse. Bien. La comunicación intencional.
El niño puede pedir para, hacer, saber qué desea y qué no desea. Continuar como un juego. Saludar, expresarse, expresar su disgusto, buscar atención, se comunica por diferentes razones. ¿Bien? ¿Qué características podemos observar, por ejemplo, en un lenguaje de un niño con TEA, con trastorno espectro autista? Estamos exponiendo diferentes ejemplos, ¿bien? Para que podamos también tener en cuenta qué observaciones podemos tener de repente de algún pequeño que se pueda asemejar a cada una de estas. Puede ir desde la ausencia hasta un lenguaje estereotipado poco comunicativo. ¿Qué es un lenguaje estereotipado? Por ejemplo, que el niño tenga ecolalias, que repita siempre la misma palabra, o que de repente haga sonidos como para poder comunicar, o de repente busque el movimiento involuntario cuando quiere expresarse o cuando tiene mucha alegría. Entonces, fallas en articulación, pronunciación, prosodia alterada. Puede ser que el niño tenga dificultades para poder decir ciertas palabras. Ya, eso mayormente lo observamos en un niño con TEA grado 1, que puede ser que tenga lenguaje, que tenga comunicación. Ya también puede ser de que hable demasiado rápido y no se le entiende. Lenguaje comprensivo, comprometido, rígido y literal. Por ejemplo, estos pequeños, tú le puedes decir, tu peinado parece, a ver, algo más práctico. Caminas como una tortuga y este niño te va a comprender literal y va a decir, no, pues yo no soy una tortuga. O me parezco una tortuga. Entonces el niño se va a sentir triste, molesto, o simplemente pues se va a tomar en serio lo que le dices. Soy una tortuga. Ya, literalmente, no va a entender que tal vez es un ejemplo o una expresión. ¿Bien? Alteración, intención comunicativa alterada. Su forma de comunicar no es la adecuada, no va a poder tener herramientas para poder decirte qué es lo que desea y bueno, va a buscar otras formas, de repente a través de gritos, de llantos, para poder hacerse entender. Alteración en función pragmática, uso social del lenguaje, como el ejemplo que les daba, ¿no? No va a tener esa facilidad para poder acercarse a cualquier persona y poder sostener una conversación. Desarrollo con alteraciones. Por ejemplo, en la parte de la comunicación, cuando un pequeño no utiliza el dedo para señalar, ahí hay una observación bien grande. ¿Ya? Todavía, por ejemplo, un bebé que todavía no manifiesta palabras, tiene su lenguaje comprensivo está dentro de su tiempo, puede sí señalar, por ejemplo, la mamá o el papá qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Pero si no utiliza esa forma, hay una observación. Acostumbraba a hablar y pierde el lenguaje. Por ejemplo, hay muchos casos en los que las mamitas dicen, bueno, mi pequeño tenía año y medio y después del año y medio ya dejó de hablar. Bien, ahí sí es una gran observación. No logra explicar qué desea. Por ejemplo, el niño grita, llora, la mamá le enseña una cosa, otra cosa, otra cosa, y el niño no define, no dice, no señala lo que quiere. Algunas veces parece escuchar y otras no. Por ejemplo, puede estar llamando Pablo, 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 gritar, de repente tratar de llamar la atención y el niño parece como que estuviera sordo. Entonces, estas son las diferentes características, tanto de un niño, entre comillas, que no tiene ninguna dificultad, con niños que tienen de repente algún trastorno o de repente alguna alteración. No simplemente tiene que ser autista, puede ser un niño que tenga problemas auditivos, puede ser un niño que tenga de repente retardo cognitivo, o pueden ser niños que de repente tienen alguna alteración a nivel orgánico, en la parte interna del aparato fonador. Bien, ¿cómo podemos ayudar?
Uno, fomentar la comunicación, ayudar a que interactúe con los demás, no dejar que se entretenga solo, ¿ya? Y yo sé que eso a veces es un poco difícil que en casa las madres puedan interactuar con sus niños, más aún cuando hay responsabilidades. Pero lo mejor es cuando se le dedica un tiempo para poder jugar, para poder interactuar, para poder enseñarle, por ejemplo, cómo se llama esto, cómo se llama en la escuela, de la misma forma. Si yo observo que tengo en mi grupo un niño que no comunica, bueno, siempre acercarme, ponerme a su nivel, ¿no? Porque no voy a parar y lo voy a mirar así y el niñito va a estar así. No te va a ver la boca, no te va a ver los ojos, no va a haber conexión visual. Entonces siempre a la altura del pequeñito, acercarse un poco, mirar a los ojos. Lo que yo hago es, y eso sí me funciona y bueno, lo voy a compartir, yo me acerco así 2 veces para hacer conexión y le digo, ¿quieres algo? Pero siempre utilizo un movimiento con mi mano. ¿Quieres algo? Y algunos te miran y dicen, sí, yo quiero ta. Ya. Y eso lo pueden utilizar con cualquier niño para poder lograr esa conexión, esa intención de comunicar. Comunicarse con nuevas formas y cada vez más elevadas. Por ejemplo, puede ser que utilice movimiento de mis manos, puede ser que utilice algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a comer, pongo la imagen de un niño comiendo. A ver, ¿quién quiere comer? Ya, y el niño observa, yo. Entonces, yo estoy fomentando la comprensión en primer lugar, para luego irme a la expresión, el yo, ¿no? ¿Quién quiere comer? Yo. ¿O quién quiere la lonchera? Yo. Entonces, ya, muy bien. Primero, la comprensión y luego la expresión. Partir de su desarrollo de comunicación para lograr emitir palabras y frases. ¿Bien? Por ejemplo, si es que está teniendo algunas palabras ya ganadas, pan, ya, muy bien. ¿Quién quiere pan? Yo. A ver, yo quiero pan. A ver, ahora tú. Yo quiero pan. Muy bien. O, por ejemplo, si es que quiere algo, ya, ¿cómo vas a pedirme? Dame, ya, dame, ¿cómo se llama? Pan. Muy bien. Ahora tú solo. Dame pan. Bien, entonces yo estoy fomentando ya no solamente palabras, sino también frases que puedan ser rápidas para que este pequeño pueda utilizarlas. Usar juguetes difíciles de manejar para que nos necesiten. No sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que a todas las maestras al inicio hacemos este error. Cuando los pequeños están haciendo algo, no pueden abrir, por ejemplo, la tapita o de repente desenroscar. Ya, llegué, lo hago ya. Listo. No. Cuando ustedes observen que el pequeño está ahí luchando de repente con la botella o con la tapita del Play-Doh o de repente con la lonchera que no puede abrir, ustedes párense al lado, mírenlos y les dice, ¿ayuda? Te miran, sí, ya, ¿cómo se pide? Ayuda. Muy bien. A ver, dímelo tú. Así les diga ayuda, o de repente los miren, mueven la cabeza, muy bien, ayuda. Ya, muy bien. Ahí recién te ayudo. Entonces, ahí estamos tratando de que puedan expresarse. Estimulación nivel inicial. Prestar atención al rostro del adulto, hacer juegos de QQ, presencia, ausencia, enseñarle a decir no, sí, ofrecer opciones para que aprenda a elegir, desarrollar la capacidad de imitar, trabajar en la evocación de la palabra haciendo desaparecer el objeto, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. ¿Qué ideas? A ver, ideas para estimular. Tratar que use la mirada para lograr lo que desee y leerlos. ¿Bien? Realizar cambios imprevistos programados, observar su mirada a dónde va. ¿Okay? Reforzar la mirada espontánea y los actos de comunicación e interacción por mínimos que sean.
evitar que se autoabastezca, siempre propiciar el auxilio, que se acerque. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden dar una actividad que pueda necesitar del apoyo de la guía de ustedes y se hacen un ratito, se ponen al lado y esperan de que ellos les jale pues el mandilo, que se acerque, y ahí ya yo me acerco y hago todos esos actos. Lo miro, le doy de repente la solución, pero ayudándolo a que pueda decirme cómo o qué hacer. Por ejemplo, ah, ¿y qué podemos hacer? ¿Quieres abrirlo? Ya, a ver, ¿cómo lo podemos abrir? A ver, enséñame tú. Entonces el niño va a tratar de aplastarlo, tirarlo. Bueno, muy bien, a ver, yo te ayudo. Dame tu mano, toma la mía, mira, vamos a hacerlo juntos. Entonces hacer una expresión para que ellos también puedan imitarlos y también que puedan sentirse estimulados para acercarse a ustedes. Comportamiento. Todas las conductas cumplen un objetivo para la persona que la realiza y es fundamental conocer la función para intervenir, darle opciones más sociales y le permitan una comunicación más efectiva y adaptativa. Tenemos dos tipos de conductas. La conducta socialmente inadecuada, que es cuando no corresponde a la etapa madurativa en la que se encuentra la persona. Es mayor su intensidad, su duración y su frecuencia. ¿Bien? Por ejemplo, un niño de 5 años que esté tirándose al piso y que haga pataletas, rabietas, grite, es un niño que está inmaduro a nivel social. Su comportamiento es inmaduro. ¿Ya? Si es que este niño no tiene ningún indicio o de repente no tiene ninguna habilidad distinta, pues este niño está acostumbrado a esta conducta porque ya sabe cómo manejar a los padres de esta manera, ¿no? Ya sabe que si grita, de la mamá, porque no grite, dale. Ya, y eso lo va a aplicar con quien sea. Esa es una conducta socialmente inadecuada, ¿ya? Porque no está dentro del tiempo, o sea, no está en la etapa pues de 0 a 2 años o de 0 a 3 años, ¿no? Que es la etapa de los berrinches. Pero si tiene 2 añitos, bueno, ya es propio de la edad, ya, ayudarlo, de repente relajarlo, enseñarle el 1, 2, 3, ¿ya? Por ejemplo, el conteo es de acorde a la edad. Yo he visto muchas personas, entre ellas maestras, que los pequeñitos de 3 años les hacen contar hasta 10 para que esperen. No, pues tampoco. Hay que también como entender que su tiempo de espera también es corto. Entonces, ¿cuánto es el tiempo por segundo? Es el tiempo por segundo por edad. Si tiene 3 añitos, contamos hasta 3. 1, 2, y que el niño termine diciendo 3. ¿Bien? Si el niño tiene 5 años, contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si el adulto tiene 40 años, que cuenta hasta 40. Es verdad, porque sí, hay adultos que no manejan su ira y, bueno, necesitan contar para relajarse. De acuerdo a la edad, es el tiempo de segundo. ¿Ya? De esa forma también vamos enseñando a poder regular esa conducta inadecuada. La segunda conducta es la repetitiva e interés restringido. Aparecen patrones de conducta repetitivas donde no pueden salir solos ni concluir con la actividad. Dificultades ante los cambios, espera, frustración, dificultad de anticipación, dificultades en la flexibilidad. Por ejemplo, este tipo de conductas vamos a observarlas más en los niños con dificultades de comunicación, como en el caso de un niño TEA, o de repente en el caso de un niño con problemas de lenguaje, en el caso del lenguaje, o un trastorno específico del lenguaje llamado TEL. Bien, mayormente estos niños no saben esperar, son inflexibles, ¿ya?
ellos no se adaptan rápidamente al cambio, son muy rutinarios, son muy rígidos en ese sentido. Con ellos se tiene que trabajar la anticipación. Si yo no le anticipo qué actividad va a ser después de este niño, pues definitivamente va a explotar, porque le está sacando de un momento donde de repente estaba muy, muy cómodo y ¡fua! Rápidamente le estoy rompiendo esa comodidad. Entonces, los cambios también para ellos es muy, les afecta muchísimo en el razonar o en el regularse, y bueno, muchos se desbordan. Y el momento de desbordarse, bueno, pues se pegan, golpean, tiran cosas, etc, etc. Entonces, tenemos acá una conducta socialmente inadecuada que lo observamos en niños que no tienen ningún tipo de trastornos o alguna dificultad a nivel cognitivo, y tenemos conductas que son propias de estos casos, ¿ya? Y hay que aprender a diferenciarlos. Los problemas de conducta se pueden dar por, uno, una forma primitiva de comunicación por escasos recursos. ¿Qué escasos recursos podemos observar? El golpe, el grito y el chantaje. Bien, esos son escasos recursos. Recursos que ningún adulto debe aplicar en ese momento. Bien. Por ejemplo, mi hija, que tiene 6 años, cuando tenía 2, que era la etapa, pues, la etapa de desbordaje de las rabietas, ella tenía una silla de plástico que cada vez que se enojaba lo tiraba por todos lados. Parecía el Increíble Hulk. Era chiquitita, pero con una fuerza. Entonces, cambiamos la silla por un oso grandote. Entonces, como el oso pesaba y ella agarraba y quería tirar el oso, como no podía, renegaba más y se desfogaba con el oso lo golpeaba, lo pateaba, lo jalaba todo, y después se calmaba. Bien. Después, conforme fue madurando, ya el pobre oso ya no le pegaba, simplemente gritaba en el oso, pero ese era su descargo. Y cada vez que se molestaba, desde donde estaba, se iba corriendo a buscar al oso para poder regularse. ¿Bien? Y un día en la calle, pues no teníamos al bendito oso. Y estaba que gritaba, y yo veía pues que ella estaba observando así por todos lados. Y yo digo, y me siento, le digo, ¿qué te pasa? Quiero el oso, me dice, ya no está el oso, le digo, entonces vamos a saltar. Ya, entonces buscamos formas de poder calmar su desbordamiento en su conducta. Pero si se hubiese actuado de otra forma, ¿no? De repente, pues, una nalgada, o de repente un jalón de pelo, entonces no íbamos a trabajar bien la conducta y vamos a ocasionar un problema en su conducta. Dificultades en el autocontrol de los impulsos, problemas sensoriales, también puede ser una forma de que pueda ocasionar un problema de conducta. De repente, por ejemplo, hay niños que no les gusta mucho la bulla extrema y se desbordan, gritan, lloran. Bueno, no es que el niño sea malcriado, sino que su problema sensorial a nivel auditivo tiene de repente una hipersensibilidad a esos sonidos. Por esa razón se descontrola. Conseguir objetos tangibles. ¿Qué objetos tangibles podemos de repente, qué objetos tangibles son los no apropiados? Pongamos, ya, silencio, te doy la tablet. Ya, toma el celular. Ya, dale un caramelo. Entonces, no. Lo único que vamos a ocasionar es que cada vez que tengan sus episodios,
busquen esa forma de poder calmarse y en vez de ayudarlos a cómo poder manejarse, estamos aumentando mucho más ese desborde. Errores de pensamiento, ¿no? Como por ejemplo, no, si no le corriges ahorita, ese niño va a ser rebelde en la adolescencia. Ese es un pensamiento de nuestros abuelos y de nuestros padres. ¿Bien? Porque el corregir no es signo de golpe, el corregir es signo de regulación. ¿Bien? El golpe hace de que aún esa conducta se siga desbordando, aumentando. Entonces, de un berrinche así va a pasar ya a un trastorno desafiante de la conducta. ¿Okay? Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros orientamos a nuestros padres y también cómo nosotros mismos tratamos a nuestros hijos y también a nuestros alumnos, porque no lo crean, he visto maestros que a veces no se pueden controlar cuando hay un caos en el aula y más aún cuando son niños pequeñitos. Entonces, esto hay que tenerlo siempre como parte esencial y de información. En la parte social hay una falta hay dos tipos de conductas que no son dentro de lo que se espera. Uno, la falta de atención conjunta, que es el proceso que permite compartir la atención con otra persona. ¿Ya? La atención conjunta es cuando yo estoy atento o atenta a lo que la otra persona me está hablando o me está manifestando. ¿Ya? Entonces yo hago esa conexión visual y esa comunicación verbal. ¿Bien? La falta de empatía también es otra dificultad en pensar acerca de las emociones de los otros. Por ejemplo, vamos a de repente ver que hay niños que no se sensibilizan mucho con alguna situación que pudo haber ocasionado o que de repente le pudo haber pasado a un pequeño. Y esto sí es de suma preocupación porque si yo empujo a mi amigo, veo que mi amigo llora, yo lo miro y bueno, hago como que no pasó nada, entonces, ¿qué pasó con este niño? No se dio cuenta que el niño estaba llorando o no se dio cuenta que ese niño está manifestando una emoción. Entonces, no es que este niño sea un antisocial, sea un psicópata, no, sino que de repente no tiene habilidad social para poder identificar las emociones de los demás. ¿Bien? Y es de observación, sí es de observación. Un niño con escasa habilidad social puede estar desatando alguna dificultad a nivel trastorno, no lo sabemos. ¿Ya? Por ello es que en las primeras etapas de 2 y 3 añitos siempre hay que observar estos puntos. Si es que de repente mordió al compañero y lo mira y se ríe, no es que el niño esté loco, no, sino que ese niño tiene escasa habilidad social para identificar la emoción de otro niño. Porque mayormente los niños cuando ven llorar a otro pequeño, lloran. ¿Bien? Se contagian. ¿Por qué? Porque eso es empatía. Bien, y la empatía es algo con lo que nosotros vamos aprendiendo a través del vínculo materno. ¿Ok? Pero un niño que no tiene empatía es porque uno, o no hubo un vínculo materno, no hubo un apego sano, o es porque este niño está presentando alguna dificultad. No vamos a decir un TEA, ¿ya? Puede ser otro tipo de trastornos, pero sí es de observación. ¿Cuáles son los precursores de la red social? Entre 14 y 24 meses, en el desarrollo típico, aparecen precursores de habilidades interpersonales, que son atención conjunta, imitación, percepción, juego simbólico, reconocimiento de emociones, reconocimiento de diferencia física y mental.
realizar, en este caso, estos puntos es lo que te va a indicar a ti y lo que nos va a indicar a nosotros que sí, este niño está dentro de lo que se espera en el ámbito social, porque a través de esto es como ellos se van a relacionar con los demás. Y recuerden, relacionarse con los demás fomenta la comunicación, fomenta la empatía y también fomenta la solución de conflictos. ¿Cómo poder estimular, en este caso, esta área? Uno, realiza reacciones compartiendo el interés exagerado con los gestos, ¿no? Por ejemplo, tu compañero está triste, está llorando, entonces, allá, entonces, sí, yo sé que es llorar, ¿no? Porque yo también he llorado, ¿no? Entonces, cuando el adulto ayuda a que el niño pueda entender la emoción que ocasionó en el otro niño, el niño va aprendiendo. Y de repente se va a acercar, le va a dar un besito y va a entender de que esa no es la forma de jugar, va a entender que esa no es la forma de agarrar y va a entender que el morder no es bueno porque le duele al amigo. Reducir el espacio para tener mayor cercanía. Bien, por ejemplo, si es que nosotros observamos una acción que está a punto de realizarse, lo mejor es, uno, abordo, o sea, separo, y después que separo la acción que va a cometer el niño, por ejemplo, si va a morder, ya, no voy a ir corriendo y me voy a traer encima del niño, pues lo va a tapar la boca, sino en ese momento ir ya tanteando y ponerme en medio. Reduzco el espacio de la acción. Luego, confronto. Mira, tú lo vas a morder, le va a doler. Bien, ya, listo. Y hacerlo cuantas veces sea posible hasta que el niño poco a poco vaya entendiendo de que no es adecuado. Tiempo de exposición corto y variedad de juguetes. Bien. Por ejemplo, si nosotros queremos enseñar a los niños a compartir, cosa que no es propio de la edad de ellos todavía, que vayan comprendiendo, lo que tenemos que hacer es poner, por ejemplo, en lugar de los juguetes, ¿no? Yo pongo toda una variedad de ellos y cada uno va a coger un juguete. Perfecto, ya. Cuando escuchen el sonido de la campana o cuando escuchen el sonido del silbato, vamos a dejar el juguete ahí y vamos a cambiar con otro juguete. Bien, entonces ahí, ¿qué le estamos enseñando? Uno, que yo terminé de jugar con y voy a darle la opción a mi compañero para que pueda jugar con ese juguete y yo con el juguete que él tenía. Entonces ahí estamos propiciando el compartir. Si les decía, mira que compartir es bueno, que si tú no compartes es malo, que no, porque todavía son niños de 2 y 3 añitos y hasta de 4, recién aprenden a compartir entre los 4 años hacia adelante, entre los 4 años, o sea, 4 años y tanto puede ser, pero entre la etapa pues de 2 a 4 años todavía están entendiendo que es compartir. Así que no los obliguen a hacer algo que todavía no está en su contexto social, porque eso lo van a aprender de a pocos. Desarrollar su motivación e iniciativa para pedir, enseñar uso funcional del juguete, seleccionar 3 o 4 juguetes y modelar, realizarlo de modo sistemático y felicitar. ¿Bien? Muy bien, te felicito por haber dejado tu juguete y por haber compartido con los demás. Juego imitativo con objetos simples y luego encadenar imitaciones. Refuerzo memoria y atención social, ¿no? Por ejemplo, vamos a jugar al doctor. ¿Bien? A ver, ¿quién va a ser el doctor? Ya. ¿Quién va a ser el paciente? Ya. Muy bien. A ver, está con fiebre. Tócale. Uy, pobrecito. Vamos a darle su pastilla o vamos a ponerle su inyección. ¡Ping! Entonces, ahí estamos interactuando, estamos haciendo un juego simbólico y también estamos enseñando a diferenciar pues la emoción del paciente, pues, no del enfermo. Realizar juegos por turnos y reforzar siempre el dame, toma y pronombres. Tuyo, mío, esto es de él, esto es de ella.
Bien, voy a compartirles un video, disculpen, para poder conocer qué es la atención temprana. ¿Ya? A ver, un momentito. Vamos a conocer el concepto de atención temprana. La familia es parte del equipo de intervención. Bien, ¿por qué? ¿A qué se refiere ello? Bien, vamos a conocer el concepto de atención temprana. Atención temprana no es lo mismo a estimulación temprana. ¿Ya? Este concepto hay que tenerlo en claro. Bueno, atención temprana también se conoce como intervención temprana. Entonces, ¿qué es la atención? Es el conjunto de intervenciones dirigidas a, disculpen, ahí está. Es el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años. La familia y el entorno que tienen como objetivo es dar respuestas lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo y que tienen riesgo de padecer. Bien. Estas intervenciones deben considerar la globalidad del niño y deben ser planificadas por un equipo profesional de orientación interdisciplinar.
Un equipo de atención temprana debe estar compuesto por al menos de 3 profesionales con formación en psicología, logopedia y fisioterapia. Todos ellos deben tener formación específica en desarrollo infantil y atención temprana. Bien, en resumen, la atención o la intervención se da cuando, dentro del periodo de desarrollo de 0 a 6 años, vamos observando que el pequeño está teniendo dificultades para poder lograr alcanzar ciertas habilidades. Pongamos, un bebé de 6 meses ya tiene que estar sentadito porque ya está listo también para la etapa de la alimentación, ya la alimentación complementaria. Pero ¿qué sucede si observamos que este bebé todavía le cuesta sentarse y parece pues como un muñequito de trapo, ¿no? Como que se cae así despacito, o todavía no sostiene su cabeza y se va hacia adelante, se va hacia un costado. Bien, si ya tiene 6 meses, ese tipo de reacción es propio de un bebé de 3 meses. Un bebé de 2 a 3 meses, porque los 4 meses ya sostienen su cabecita, ya pueden sentar, ya incluso tienen la intención de sentarse, ya son un poquito más rígidos. Entonces, si hay esa observación, se le recomienda a los padres de familia que pueda seguir una intervención a nivel de atención temprana para evitar que de repente este bebé continúe sin esa evolución y tarde en caminar, y tarde en pararse, y tarde en gatear. Cosa que esto también va a ir acarreando consecuencias como, por ejemplo, el trabajo de caminar, de correr, el trabajo a nivel psicomotor, el trabajo a nivel de preescritura, el trabajo a nivel de direccionalidad, etc., etc., etc. Bien. Si no se interviene a tiempo, entonces vamos a ver estas consecuencias. Bien. Por ejemplo, hay bebés que nacen con hipotonía o hipertonía. Bueno, escuchemos estos términos. Hipotonía es cuando no hay tonicidad muscular, o sea, parece como una gelatina pequeñito, ¿no? Parece, como les comentaba, como un muñequito de trapo. Y cuando hay hipertonía, este niño es muy rígido, muy duro, fácilmente no se puede mover o estirar los brazos, las piernas, se ve pues en su tonicidad muscular está muy duro, no puede fácilmente realizar movimientos sincronizados, los movimientos son un poco más torpes, ¿ya? Entonces, desde que nace este bebé, obviamente, en el transcurso de los meses, un niño pasa pues al control de crecimiento y desarrollo. Y las encargadas de esta área son las que avisan o anticipan a los padres para que puedan ayudar en el desarrollo adecuado y que no tenga dificultades más adelante. Yo les comparto la experiencia que tengo con mi hijo el mayor. Él tiene TEA grado 1 y cuando nació presentó, por un problema de parto, tuvo secuelas en este caso le detectaron hipertonía debido a que tapó líquido amniótico, ictericia, etc. Bien. Durante muchos años hasta el día de hoy todavía él continúa con terapias, con deportes para poder ayudarle a bajar la rigidez, porque a pesar que ya es un adolescente, todavía continúa con la rigidez y bueno, definitivamente se le tiene que seguir ayudando, muy al margen también de
de la presencia del TEA, pues, ¿no? A nivel social, a nivel cognitivo y a nivel de lenguaje. Y él estuvo intervenido, o muchos lo intervinieron a los 3 meses hasta el año. Recién al año y medio empezó a querer caminar. A los 2 años caminó, pero se demoró. Pero si no hubiese sido intervenido en ese tiempo, creo que hubiese tenido más dificultades y también su desarrollo hubiese sido un poco más lento en la parte motora, ¿ya? Entonces, por eso un programa de atención temprana permite de que este bebé pueda también, no solamente ese bebé, sino también la familia, pueda ayudar a que pueda continuar con su desarrollo, por lo menos lograr alcanzarlo en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la atención temprana? El primer beneficio es reducir las consecuencias y los efectos de las deficiencias o déficit en su entorno. Reducir. ¿Bien? Como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, si mi hijo no hubiese sido intervenido a tiempo, entonces esas deficiencias se hubiese demorado un poco más. De repente no hubiese caminado a los años, de repente hubiese caminado a los 3 años. De repente no hubiera aprendido a escribir a los 5 años, porque él aprendió a escribir a los 5 años. De repente a los 7 años hubiese tenido dificultades. De repente no hubiese aprendido a tener coordinación, porque su coordinación mejoró a los 6 años, cosa que la coordinación ya entra en mayor madurez o maduración a los 4 años. Entonces, se evita justamente que eso se extienda más tiempo, ¿bien? Y que tenga también dificultades no solamente en movimiento, sino también a nivel de aprendizaje. Otro beneficio es optimizar el desarrollo integral, es decir, en todas sus áreas. Todas las áreas van a ir en cadena, ¿bien? Si es que este niño tiene problemas, por ejemplo, a nivel motor, entonces va a ir asociando de que este problema no jale a la parte del lenguaje, el desarrollo del lenguaje. Porque muchos niños, por ejemplo, que son hipotónicos, recuerden, hipo, que hay demasiada, o por ejemplo, el hipotónico es cuando no tiene mucha dureza en los músculos, como los niños, como el caso de los niños con síndrome de Down, ya ellos también tienen dificultades del habla, debido como hay una flacidez a nivel general, también compromete los músculos de la cara. Entonces, cuando se atiende a tiempo, bueno, estos pequeños van a lograr tenerlo o van a lograr, sí, desarrollar de repente esa tonicidad con un poquito de retraso, pero va a poder obtenerlo, ya, va a lograrlo. Entonces, ¿para qué? Para que también pueda desarrollar su lenguaje, también para que pueda a través de la comunicación seguir desarrollando el área cognitiva y también pueda pues ir vinculado obviamente en la parte social. Los beneficios también es que las familias van a sentir que o van a tener las herramientas para que también en casa puedan continuar con la asistencia, como bien lo acabamos de observar en el video. Las terapias ayudan hasta cierto punto. ¿En cuánto porcentaje? Las terapias ayudan en un 30 o 40%, pero en realidad el 60 o el 70% lo hace la casa y la escuela. Es un trío. Casa, escuela, terapias. O casa, intervención, terapias. Bien, es un trío. Entonces, si es que de repente la familia no sabe cómo seguir ayudando, no vamos a completar ese triángulo. Vamos a tener solamente una línea horizontal. Pero lo que se necesita es que estos 3 puntos fundamentales estén integrados en el desarrollo de este niño.
aminoran los efectos de alguna discapacidad o condición. Bien, entonces puede haber reversibilidad, como lo que ya hemos escuchado anteriormente. Si es que el niño presenta retraso motor, entonces si se interviene a tiempo, antes del año, ojo, antes del año, entonces no va a tener ninguna dificultad para poder caminar. De repente al año y medio se demorará un poquito, pero no va a ser algo tan prolongado. ¿Bien? Desarrollo al máximo de las capacidades. Bien, las capacidades van a desarrollarse de una manera veloz, porque recuerden que todavía es un pequeñito, que el cerebro está en pleno proceso de formación, la plasticidad cerebral, como bien lo acabamos de mencionar, y permite pues de que también el pequeño pueda ir respondiendo mejor a los estímulos para que estas capacidades puedan seguir ayudando al desarrollo de cada una de estas áreas. Un beneficio más, reduce, prevenir o minimizar los efectos secundarios del trastorno padecido o situación de riesgo que se encuentra. Por ejemplo, un niño prematuro definitivamente está totalmente expuesto a cualquier retraso en el desarrollo. Si es intervenido o atendido a tiempo, entonces no va a presenciar de repente algún trastorno. Ya, por eso siempre se recomienda que los bebés prematuros automáticamente sigan un programa de atención. Automáticamente. No esperar a ver aquí a 3 meses si evolucionó. No. Automáticamente se recomienda. Justamente para evitar esto. ¿Quiénes son los que deberían o en qué casos se recomienda la atención temprana? Por ejemplo, niños con patologías como microcefalia, de repente PC, parálisis cerebral, síndrome Down, indicios TEA, en este caso niños con tanto micro como microcefalia también, ¿ya? O alguna malformación congénita, como por ejemplo el labio leporino. Síntomas de riesgo en su desarrollo. Por ejemplo, los prematuros, como lo mencionaba, y más aún los que nacen entre el mes de entre los 5 mesinos a 7 mesinos. Ellos son los que tienen más riesgos de sufrir retrasos, tanto a nivel motor como a nivel cognitivo, como más que todo motor y cognitivo. ¿Ya? Son una de las dos áreas más afectadas en estos bebés. Signos de bebés precoces. Por ejemplo, podemos tener bebés que de repente aprenden demasiado rápido, superdotados, también necesitan un programa de atención temprana. ¿Pero por qué? Si son extremadamente inteligentes, justamente por eso. Porque lo que en ellos se tiene que trabajar es que, está bien, van demasiado rápido ese desarrollo, pero hay que ayudar de que esa rapidez vaya de forma rítmica. ¿Okay? No significa, no, tenemos que retrocederlo y eso tenemos que avanzarlo. No, sino que vaya de forma rítmica, de forma secuencial, que no se queme, que no se vaya perdiendo etapas. ¿Ya? Por ejemplo, un bebé precoz de repente puede caminar a los 10 meses, pero no gateó. ¿Ok? No, pero caminó, pero no gateó. Y el gatear es fundamental para el desarrollo, por ejemplo, de las áreas matemáticas. El gatear es fundamental para el desarrollo psicomotor. Entonces, si tengo un bebé precoz en la parte motora, bueno, tengo que seguir ayudando a que pueda desarrollar esta parte que se saltó. ¿Ya? Porque sí, vamos a ver bebés incluso, por ejemplo, que hablan de repente que hablan a los 11 meses. Bien, pero ¿qué tiene de malo que hable tan rápido? No tiene nada de malo, pero hay que ayudarle en el lenguaje comprensivo. Bien, ese lenguaje expresivo, perfecto, lo desarrolló todo, muy bien, pero en la parte comprensiva es lo que tenemos que trabajar, en la parte, en el área pragmática, en la expresión. Muy bien. Antes de finalizar, quisiera saber si es que tienen ustedes
alguna inquietud frente a lo que hoy día hemos aprendido. Marlene, Madeleine, Beth, Ana. No sé quién es Ferretería Kendall. Licenciada, soy Ferretería Kendall, soy Dina Coyachava Bartolo, soy de Puerto Bermúdez, Oxapampa, Pasco. Excelente participación, licenciada, me gustó mucho, he aprendido bastante, de repente algunas cosas que desconocía, he aprendido algunas cosas y me gustó la capacitación, el taller. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por la observación. Y bueno, en verdad de eso se trata, ¿no? De que ustedes puedan tener buena información, de que ustedes puedan también ejecutarla, que tal vez puedan compartirla. La mejor forma de aprender es cuando ustedes enseñan a otros. De esa manera no se van a olvidar. Si ustedes se lo comparten, entonces ustedes lo comparten con algún familiar, con algún colega, o entre ustedes mismos también lo aplican con sus hijos, créanme que no se van a olvidar. Entonces, mientras vamos avanzando, vamos a seguir aprendiendo cosas muy interesantes y bueno, lo que yo deseo es que ustedes también puedan consultar, preguntar, porque de repente por ahí hay una cosita que siempre se nos escapa. Entonces, de esa forma también poder ayudarles y que ustedes también puedan ayudar a sus niños, porque para eso nos capacitamos. No nos capacitamos solo para obtener pues una especialidad o un diplomado o bueno, ya tengo pues no mi cartoncito, ¿no? Uno aprende para poder aplicarlo con sus alumnos, con sus niños. Entonces, es ahí donde nace el verdadero maestro, ¿no? Aquel que utiliza las herramientas para poder formar. Recuerden que ustedes están con niños donde día a día necesitan renovar sus mentes. Entonces, ustedes bríndenle esas herramientas, entréguenle esas opciones y van a ver que sus niños nunca se van a olvidar de ustedes. Aunque no lo crean, yo tengo 20 años enseñando. Ya, yo enseño desde los prácticamente 19, 20 años. Ya, 20 años. Y en el transcurso me he encontrado con alumnos. He enseñado desde 3, 4 y 5 y todavía se acuerdan. Entonces, eso es bonito porque significa de que todo lo que he aprendido en el camino he podido sembrar en la mente de mis niños. Muchos ya son jovencitos y otros y con los que todavía continúo. Entonces, conforme vamos avanzando, también les voy a ir contando de algunas experiencias dentro de mi campo para que ustedes también puedan ayudar a, no solamente a su grupo, sino también a los padres, porque en realidad cuando uno es maestra, no solamente educa a los niños, también educa a la familia. Entonces, si nosotros completamos estas dos partes esenciales, realmente estamos cumpliendo con nuestra labor de servicio, nuestra labor de educar. Muy bien. Entonces, no sé si no tienen más preguntas, ¿ya? Voy a dar finalizado el día de hoy nuestra clase. Realmente muchas gracias por la puntualidad. Eso también dice mucho de ustedes como profesionales y como seres humanos. Y bueno, nos vamos a estar viendo la próxima semana con otros temas también para que ustedes puedan seguir aprendiendo más. Bien, entonces voy a dejarles a cargo de nuestros, en este caso, nuestros coordinadores y conmigo hasta el próximo semana.
Muchas gracias.